Bienvenidos a un programa más de Política y Poder, conmigo Norman Coronel, y en esta oportunidad estamos con Alicia González, la magíster González, es experta en seguridad y defensa, con estudios de maestría en Francia, en Nice, y también con estudios con maestría en el CAEN en el Perú, así que estamos hablando con una experta que conoce sobre estos temas y va a hablar sobre el tema de vamos a hablar sobre el tema de activos críticos del Estado. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por participar del programa. Bienvenida. Muchas gracias, Norma. Encantada. Bueno, agradezco por tu tiempo y en realidad, como experta en este tema, queríamos que nos comentes un poco, sobre todo con el marco en que sabemos pues que en las protestas de cuando Dina asume la presidencia, se hablaron mucho de este tema de activos críticos del Estado. Y se dijo, por ejemplo, que se intervino con la fuerza necesaria porque habían algunos activos críticos del Estado que estaban siendo puestos en riesgo, y es por eso que el Estado actuó con la dureza con la que actuó, en donde hubo un saldo de más de 50 muertos o asesinatos, como algunos lo están calificando, evidentemente. En ese sentido, Alicia, cuéntanos qué son los activos críticos y por qué son importantes para el Estado. Ok. A ver, los activos críticos son los recursos, sistemas e infraestructuras que son esenciales e imprescindibles para el buen funcionamiento del Estado, ¿ok? Cuya afectación, perturbación o destrucción no tiene soluciones alternativas inmediatas y por lo tanto genera un grave perjuicio a la nación. O sea, dicho esto, tienen que haber tres factores para que sean considerados como activos críticos. Primero, que tenga una relación estrecha con las capacidades nacionales. Segundo, que su afectación, perturbación o destrucción no tenga soluciones alternativas inmediatas, vale decir, un reemplazo instantáneo. Y tercero, que genere un grave perjuicio a la nación. O sea, si cumple estos requisitos, califica como activo crítico nacional. ¿Por qué son importantes? Porque gracias a ellos nosotros tenemos nuestras necesidades básicas satisfechas. O sea, todas tus operaciones bancarias, la energía eléctrica, el transporte, el sistema de agua y saneamiento, todo ello se encuentra dentro, esto forma parte de los activos críticos. Entonces, una destrucción, perturbación o afectación te genera un grave perjuicio a la nación en todos los ámbitos, político, social, económico. Es un tema bien importante y al que se le debe dar mayor relevancia, ¿no? Un ejemplo sencillo de que es un activo crítico nacional, ¿no? Para que tu público lo entienda. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Cuando hubo este problema del incendio en la pista, ¿qué pasó? Se paralizó el transporte aéreo durante más de 48 horas, se perdieron millones de dólares, se tuvo a la gente inclusive en aeropuertos como el de Pisco o como otros que no tenían la capacidad necesaria para recibir esas naves. Entonces, esas aeronaves, perdón. Entonces, eso te demuestra que ese es un activo crítico nacional. Por ejemplo, si se cae un aeropuerto, no sé, de Lambayeque, ¿no? ¿Qué cosa es? Te va a generar un perjuicio, pero en la región, no a nivel nacional. Entonces vendría a ser lo que es un recurso clave, que ese ya es otro tema. Pero si un ejemplo claro es el... Permíteme, Alicia, ahí abundar un poco, porque lo que acaba de decir es muy relevante. Mira, no sé si recuerdas, pero en el tema del aeropuerto de Juliaca, cuando hubo los ataques y las muertes, se dijo que era un activo crítico para el Estado y por eso que se intervenía, igual creo en Ayacucho, cuando se intentaban acceder al aeropuerto. Entonces, bajo esta definición que has dado claramente y lo has delimitado y seguramente está en la norma así, evidentemente el aeropuerto, la infraestructura como tal, como aeropuerto, como pista de aterrizaje, no constituiría por sí solo un activo crítico, en todo caso, bajo esa definición, ¿no? Claro, o sea, todos los aeropuertos son activos críticos en el sistema, en el hecho de que el sistema de navegación aérea es un activo crítico. Entonces se compone a todo. El sistema de navegación aérea, o sea, es todos los aeropuertos, ¿no? Pero te digo, como infraestructura que te cause un grave perjuicio a la nación, ¿no? A toda la nación, es el Jorge Chávez. Igual deben protegerse porque son lo que se llama infraestructuras esenciales antes, ¿no? Pero, o sea,
hay que tener, o sea, claro eso, ¿no? ¿Qué cosa es un activo crítico? Otro, o sea, además yo no puedo decirte cuáles son, ¿por qué? Porque son documentos, se validan mediante una resolución de la DINI que es documentación secreta, ¿no? Clasificada. Perfecto, Entonces, perfecto, comprendemos eso. solamente, o sea, digo, los que ya se sabe, ¿no? O sea, que obviamente la gente se da cuenta que el puerto del Callao, el aeropuerto, ¿no? En fin, ¿no? Y que inclusive en la misma propaganda de lo que son activos críticos de los videos se menciona, ¿no? Entonces, eso es más o menos para entender lo que es un activo crítico nacional, ¿no? En infraestructura ya mencionaste el aeropuerto, quizás es uno de los más relevantes y conocidos. ¿Hay algunos otros que sean quizás, por lo menos que se sospeche que sí son activos críticos por la relevancia que tienen para el país, aparte del aeropuerto Jorge Chávez? Bueno, el corredor minero sur, ¿no? El corredor Apurímac, Cusco, Arequipa, ¿no? Que igual. También el oleoducto norperuano, ¿no? ¿Un corredor minero puede ser considerado un activo crítico para el Sí. Estado? El corredor minero sur, el Arequipa, Cusco, Arequipa, el Laca, es un activo crítico. Es más, siempre lo mencionan, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque te mueve toda la minería de ese sector. Entonces, paralizar toda la minería, o sea, porque te paralizan esa carretera, que se paralice el tráfico de mineral, el paseo de los minerales con el concentrado de minerales y todo eso, sí te genera un grave perjuicio a la Perfecto. nación, al Estado, por todo lo que eso recaba, ¿no? Todo lo que es canon, en fin, que eso ya tú lo conoces, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el Estado y cuáles son las medidas que están contempladas legalmente para la protección de estos activos críticos? ¿Cómo está estructurado esa defensa y protección básicamente de todos esos activos críticos, de los que acabas quizás de mencionar y de los otros que están clasificados como información clasificada que bien lo acabas de explicar? A ver, la DINI en el año 2017, mediante un decreto supremo, La DINI, ¿puedes explicar? Es la Dirección la Nacional de Dirección Inteligencia, de ¿correcto? Inteligencia, sí, la Dirección Nacional de Inteligencia en el Que año depende de qué institución, perdona, la de DINI, la PCM, de la de Presidencia la del Consejo Presidencia de del Consejo, Ministros. correcto. Sí. Entonces, la DINI en el año 2017 saca un decreto supremo, el 106-2017 PCM, donde este decreto supremo, ¿qué cosa aprueba? Aprueba el reglamento para la evaluación, gestión de riesgos e identificación de los activos críticos nacionales. Este es el documento base, ¿no? De los activos críticos nacionales, donde la DINI es el administrador de los activos críticos, ¿no? Y es el encargado de tener el inventario nacional de activos críticos. Con esta reglamentación es que nace este tema como activos críticos nacionales y se toma de España, ¿no? Que en España tenemos lo que es infraestructuras críticas. En este reglamento, como tú me mencionas, sí, ¿cómo se protegen? Existen 12 sectores, tenemos 18 sectores en realidad, pero 12 sectores que se considera que tienen activos críticos, ¿no? Obviamente que todo documento es perfectible, ¿no? O sea, pueden renovarse, modificarse, en fin, ¿no? Pero hay 12 sectores que son los que tienen los que están considerados para el tema de activos críticos. Estos sectores tienen su propia seguridad. ¿Por qué? Porque cada sector tiene un operador. Entonces, este operador, conjuntamente con el sector, es el responsable de brindar la protección al activo crítico, ¿ya? Si ya no puede brindarle la protección al activo crítico, en un segundo momento, en un segundo nivel, interviene ¿quién? El Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Y si ya rebasa el accionar de la Policía Nacional, se acude a las Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto para que brinden la seguridad a este activo crítico nacional. En este mismo reglamento se establece que deben haber dos directivas, una de orden interno a cargo del Ministerio del Interior, que la última ha sido el año 2022, y otra de seguridad y defensa, de seguridad y defensa nacional, que está a cargo del Ministerio de Defensa, que la directiva es del año 2019, la 007-2019. Es decir, Alicia, todo este tema está protocolizado. Hay protocolos claros de intervención cuando utiliza la policía y cuando escalas para dar una verdadera y efectiva protección a un activo crítico para que se garantice, pues, el funcionamiento adecuado del Estado en su conjunto, ¿no? Perfecto. Es eso así, ¿no? Exactamente. Ahora, en este contexto,
¿qué tan importante es la gestión de riesgos, no? Porque evidentemente, al tener activos críticos, como bien lo has explicado, sin duda tiene que haber un plan que garantice esa gestión adecuada y óptima de estos recursos críticos para el Estado, ¿no? ¿Qué tan importante es y si ese plan, y si se cuenta en todo caso con un plan de gobierno adecuado, un plan de gestión de riesgos para estos activos críticos? A ver, en cuanto a los planes, hay una guía metodológica, hay una guía, dos guías metodológicas, dos guías metodológicas de la DINI y una de ellas tiene que ver con los planes, porque cada operador tiene que tener su propio plan de seguridad y defensa, porque ellos son los encargados en un primer momento de resguardar su propio activo crítico. Luego también tiene que haber un plan sectorial del sector competente y un plan nacional, ¿no? Entonces, todos estos planes tienen que tener una vinculación para la protección. La DINI sacó esta guía, ¿por qué? Porque cada sector a veces hacía un plan de una manera, ¿no? Entonces, para estandarizar es que se sacó esta guía. Entonces, sí hay planes y lo que sí acá yo quiero recalcar que si bien tanto la policía como las Fuerzas Armadas están llamadas a resguardar estos activos críticos, ¿no? ¿Para qué? Para la continuidad de las operaciones y mantener el funcionamiento, los operadores de los activos críticos, sean públicos o privados, son los responsables de su propia seguridad en un primer momento. Y eso está establecido en la Directiva Nacional de Seguridad y Defensa. O sea, eso sí hay que dejarlo bien claro, ¿no? Ese es un tema que sí me parece que hay que recalcar. ¿Eso qué implica, estimada Alicia? Me parece bien interesante lo que menciona. Eso implica que el oleoducto norperuano, por ejemplo, como empresa, tiene la responsabilidad inicial de toda la seguridad, de toda la conducción del crudo, desde los pozos hasta la refinería. ¿Es eso así entonces? Exactamente. Poniéndote el ejemplo del oleoducto, más o menos para que la gente lo entienda, existen fuentes de riesgo de todo activo crítico, que son internas, externas y de seguridad y defensa nacional. En el ejemplo del oleoducto que tú me pones, por ejemplo, ¿cuáles serían sus fuentes de riesgo internas? El propio desgaste del oleoducto, ¿no? O por el tiempo de vida que tiene, en fin. ¿Cuál sería una fuente de riesgo externa? Los eventos climáticos, ¿no? Los eventos climáticos, ¿no? Un terremoto, en fin, que mueva los cimientos, que malogre el oleoducto. Y en cuanto a las fuentes de seguridad y defensa, los atentados, ¿no? Los atentados, las paralizaciones, los movimientos, esos también vendrían a ser fuentes de riesgo externas que atentan contra este oleoducto. Entonces, por ejemplo, en el caso del oleoducto norperuano, ¿quién sería el operador de este oleoducto? Petroperú. ¿Quién es el sector responsable? Energía y minas. Entonces, ellos tienen que tener sus planes, su plan de seguridad de Petroperú, plan de seguridad del sector, del Ministerio de Energía y Minas, y todo esto tiene que estar en una línea con el plan nacional, ¿no? O en realidad las directivas, ¿no? Porque el comando conjunto no hace planes, hace directivas con la directiva o el documento estratégico que haga el comando conjunto. Ese es más o menos cómo funciona. Entiendo. Ahora, si me permites, has mencionado a la DINI como una institución cardinal dentro de esta estructura de la defensa de los activos críticos dentro del Estado. ¿Cuáles son las otras instituciones que articulan con DINI para garantizar esta debida gestión y adecuado tratamiento de los activos críticos dentro del Estado? ¿Qué otras instituciones están? La DINI es el administrador, ojo. La DINI es quien administra, o sea, la DINI tiene que supervisar que los sectores, son 12 sectores. Estos 12 sectores son los encargados de ver el tema de sus activos críticos. 12 sectores. Los 12 sectores envían su documentación a la DINI para que la DINI valide el activo crítico. Si la DINI valida ese activo crítico, luego eso tiene que pasar al COSEDENA. El COSEDENA es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el ente del más alto nivel estratégico en lo que es seguridad y defensa, encabezado por la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia, de Economía, el comandante, me parece que el jefe de la DINI, el jefe general de la policía. Entonces, todos ellos se reúnen en el COSEDENA y en el COSEDENA se aprueban estos activos críticos. Y la DINI es la encargada de administrar este inventario nacional de activos críticos. O sea, él es el gran administrador, ¿no? Okay. Pero quienes tienen responsabilidad son los sectores que tienen activos críticos con la DINI, con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior.
para lo que es seguridad y defensa o para lo que es orden interno, ¿no? Ahora, un tema que es muy relevante, muy actual sobre todo, es los ataques de ciberseguridad que hay a los sistemas de información de los estados, ¿no? Entiendo que no hace mucho hubo un ataque masivo a una institución, no recuerdo ahora mismo a cuál de ellas, pero en el Perú, y en otros países ya se está viendo esos ataques. ¿También esto está contemplado, la ciberseguridad está contemplado dentro del sistema de activos críticos o dentro de la concepción de activos críticos del Estado? Sí, ¿Cómo estamos? Porque aquí es muy relevante este tema. Sí, está como una amenaza a los ataques a la ciberseguridad y también ahí intervienen los sectores, ¿no? La propia DINI, ¿no? Y lo que debe hacerse en realidad es, me parece, reglamentar más este tema. Reglamentar más este tema porque es un tema de vital importancia. Inclusive, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al World Economic News, nos dicen de que la mayoría de ataques son a la ciberseguridad en los últimos años, ¿no? Son ciberataques. Entonces, ese es un tema que se debe manejar más. Me parece que se está viendo, pero podrían hacerse más cosas, igual que el tema de recursos claves, que si bien está en la normativa, no es que realmente acá cuando las cosas no son no son obligatorias, a veces no las hacen, ¿no? Entonces, el reglamento se estipula que se debe hacer, valga la redundancia, ¿no? En este decreto supremo, que se debe hacer un reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgo de lo que son recursos claves, pero eso es un tema que todavía está pendiente y que todavía no se ha avanzado. ¿A qué nos referimos con recursos claves, estimada doctora? Evidentemente hablamos de un activo crítico que te distorsiona todo, pero un recurso clave, por ejemplo, ¿cuál es la concepción que se tiene de recursos claves? De acuerdo a la normativa, recurso clave es aquello que no califica como activo crítico. ¿Por qué? Porque el perjuicio, ¿no?, de la afectación, perturbación o destrucción tiene un impacto regional, no un impacto nacional. Y está dentro de ello el patrimonio histórico, los recursos renovables, no renovables, la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, eso es aquello que es como recurso clave y que debe también reglamentarse, ¿no?, para tener un panorama más claro. Pero, o sea, es un tema de verdad bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos experiencias de otros países, ¿no? Por ejemplo, en Israel, para ellos sus panaderías también son activos críticos. Las panaderías, explique, eso es interesante. ¿Por qué? Sí, porque ellos viven en guerra, o sea, toda su red de lo que tenga que ver con alimentos de primera necesidad también son activos críticos. Y también en otros países como en Israel o hasta me parece que también en Colombia no se ve a los sectores por separado, sino se ve, por ejemplo, energía y ambiente, transporte y energía, o sea, dos sectores que tengan relación, ¿no? 2 o 3 sectores que tengan relación. Acá sí se ha hecho de manera separada. Pero es un tema... A su juicio tiene más sentido el hecho de que evidentemente no se seccione tanto, sino que de acuerdo al tema se evite quizás, porque a veces los sectores no conversan, ¿no? Entonces ese es un problema también. Ese es el problema también. El problema es ese. Sí, creo que toda norma es perfectible, ¿no? Toda norma es perfectible, pero ya hay un avance, porque ya se ha establecido qué criterios tienen que tenerse en cuenta para que sea validado como activo crítico. Es más, la DINI envió unos formatos donde se deben llenar tanto información descriptiva como información donde se diga cuál es la relación con los objetivos nacionales, cuál es la relación con las capacidades nacionales, cómo se perjudicaría el Estado, en cuánto afectaría al PBI, etcétera, ¿no? Por mencionar unas cosas. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que dice el mismo concepto, o sea, ya se ha establecido y se ha puesto un marco dentro de lo cual debe llevarse a cabo una evaluación para que esta sea vista y luego validada como activo crítico, ¿no? Estimada doctora, lo que acaba de explicarnos en este corto podcast es muy importante porque creo que hay una conclusión muy clara acá, que quien dirige la DINI tiene que ser una persona de la más alta calidad técnica y profesional, porque si de él va a depender la calificación de qué va a ser los activos críticos y qué no, implica que en cierta medida el funcionamiento del Estado, el buen funcionamiento del Estado y toda la sociedad peruana en su conjunto está en manos de quien dirige esta institución.
Bueno, en lo cierto que es, sentido. claro, la DINI es el gran administrador, pero ojo, el sector es quien presenta, los sectores son quienes presentan, la DINI es quien valida y luego se aprueba en COSEDENA. O sea, esa es la ruta, ¿no? El No es que COSEDENA, solamente correcto. de la DINA, claro, en el COSEDENA. Y el COSEDENA se ven diferentes temas, ¿no? Y no se reúne tampoco, por ley deberían reunirse 2 veces al año, ¿no? Como mínimo. Entonces, ese es el tema. Y bueno, en la DINI, eso sí, el equipo de activos críticos es un equipo muy calificado, que tienen, o sea, con ellos ha nacido el tema, lo han visto desde cero, o sea, es un equipo, es todo una dirección que ve solamente ese tema. Entonces, en ese sentido, sí. Doctora, le agradezco por su tiempo, ha sido clarísima en su exposición, le Muchas gracias. felicito, creo que es una profesional de gran valía y uno de los pocos profesionales que hay expertos en este sector, porque yo de verdad he tratado de buscar a alguien para que pueda hablarnos sobre esto y la verdad que la felicito porque maneja muy bien el tema y bueno, le comprometo a seguir hablando sobre estos temas de seguridad y defensa y de gestión de riesgos y desastres que usted también maneja y de verdad que le agradezco mucho por su participación, sus palabras finales y gracias por participar del programa. Muchas gracias, Norman, y solamente decir que todos tengamos conciencia de la importancia, ¿no? De lo que representan los activos críticos nacionales, ¿no? Y que son vitales para el esencial funcionamiento del Estado y para cubrir nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades diarias. Entonces, cada vez que nosotros prendamos la luz o hagamos una operación bancaria, o prendamos el televisor, darnos cuenta que todo eso está dentro de lo que son nuestros activos críticos y por tanto nosotros debemos ser conscientes de ellos, ¿no? Y su importancia en el día a día. Perfecto. Con ustedes pues ha sido la doctora Alicia González, experta en seguridad, profesora universitaria además y asesora de varios ministerios y varios sectores que ha estado con nosotros. Le agradecemos por su tiempo, hasta otra nueva oportunidad. Quienes nos siguen, por favor, suscribirse. Con ustedes ha sido Norman Coronel en Política y Muy buenos días. Gracias.